Muy buenas tardes, bienvenidos en Contexto Radio. Está en sintonía del circuito Venezuela News Radio 104.9 FM. Les saluda este servidor Carlos Arellán Solórzano, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, llevándoles temas de interés y actualidad internacional, incluso aquellas que se producen en nuestro país y que tienen repercusiones más allá de nuestras fronteras. Antes de comenzar, les repaso que estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, compañero Jonathan en los controles. No veo al señor David Navas. ¿Está David Navas? David Navas en la transmisión del streaming. No es David Antonio, como dije la semana pasada. David Navas. Estamos también... nos pueden escuchar no solo en Caracas a través de la 104.9 FM, sino estamos en Aragua a través del dial 102.5 FM, en Anzoátegui a través de la 99.3, nos puede sintonizar, en Maturín, Estado Monagas a través de la 88.1 FM, en Nueva Esparta a través de la 106.5, en Carabobo nos puedes escuchar sintonizando la 92.7 FM. En Trujillo, en Portuguesa, en Barinas y en Apure estamos a través del mismo dial, 89.1 FM, y en Táchira y en el sur del lago de Maracaibo a través de la 101.7 FM. Las señales a través de las que nos puedes seguir y escuchar de Venezuela News Radio. También estamos en Facebook, nos puedes seguir la señal en vivo, el streaming, a través de Venezuela News Radio, ese es el perfil. En Telegram a través de VN Radio en vivo, nuestra página web venezuela-news.com, y en YouTube, Instagram, Twitch y X, o para aquellos que venimos de la época del Twitter, antes Twitter, @circuito VN Radio. Son nuestras coordenadas de conexión, y mi TikTok, @soy Arellán, y en Instagram como soy Carlos Arellán. Les decía que también revisamos temas de la actualidad e interés nacional y aquellas que generan repercusiones más allá de nuestras fronteras, interés más allá de nuestras fronteras. El caso de los operativos recientes de las autoridades de seguridad que desmantelaron, se anticiparon a la intención de grupos extremistas de realizar, grupos de la oposición extremista, así se ha señalado, de realizar o perpetrar varios atentados con explosivos en el país. Uno de ellos estaba dirigido a realizarse en una zona concurrida de Caracas, en particular Plaza Venezuela. Y en el interior del país, en Monagas, ya 2 galpones con una cantidad significativa de material explosivo que daría cuenta de que existía una planificación y una intención de generar importantes golpes de infraestructura sensible del país. Para analizar este tema tenemos al profesor Martín Pulgar, analista político y también internacional, muy convocado por medios internacionales también para hablar sobre este tema, y lo tiene aquí en Venezuela News Radio, para preguntarle justamente sobre cuál sería el sentido, profesor, de apelar al terrorismo para avanzar sobre objetivos políticos. ¿Por qué no hacerlo a través de los medios convencionales políticos? ¿Por qué apelar al terrorismo y creer esos sectores extremistas que hacen esta planificación de que pudiesen tener algún tipo de apoyo para avanzar en el derrocamiento del sistema político? Sí, pero muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de conversar en un tema tan sensible para Venezuela, para América Latina y para el mundo, porque aquí estamos viendo es la utilización del terror como instrumento del cambio de régimen, de cambio de acción política, en función de modificar las acciones o las preferencias electorales y las preferencias de un pueblo que ha escogido un rumbo y de alguna manera a través de la acción del terror pretende ser modificado. Inclusive el terror no solamente busca el cambio de régimen, un golpe de Estado, sino es la generación de una percepción de terror, pues digamos, de ir a la psiqui del público objetivo. En este caso, digamos, que produzca una sensación de aversión, de miedo, que eso tiene unas implicaciones fundamentalmente porque implica la paralización de las personas, en este caso de la población objetivo, que sería geográficamente Caracas, si es el caso, pero también, digamos, en la búsqueda de la destrucción y la eliminación de buena parte de la dirigencia
contingencia política, porque también era parte fundamental de los planes, y por supuesto esto puede generar algún tipo de paralización, y después de la paralización puede venir una acción que ante esa paralización, repito y disculpen la reiteración, ante ese hecho surge la posibilidad de una intervención de algún tipo, interna o exógena, que permita, bueno, el cambio de régimen. O ya sea porque genera una inacción también por parte de los órganos de seguridad ante la conmoción generada, ¿no? Entonces, estos elementos de conmoción y terror, como se llama uno de los mecanismos en esto de la guerra, que pretende impactar a las sociedades para que se paralicen y poder actuar sobre el país objetivo o sobre los entes objetivos para implementar una acción bélica o una acción de guerra. Estamos entonces ante un nuevo escenario, una nueva escala del conflicto en contra del país al cual han acudido a sanciones económicas, a boicot diplomático, político, incluso guerra de la manipulación en el ámbito de la comunicación, guerra electoral incluso, y ahora están apelando a este escenario del terrorismo. Eso nos lo va a contestar al regreso profesor Martín Pulgar. Son las 2:12 de la tarde. Está en sintonía de Venezuela News Radio y en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellano. No se aparte, en segundo estamos de vuelta. 2:15 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellano Solórzano. Está en sintonía de la 104.9 FM. Tenemos como invitado a Martín Pulgar, profesor, analista internacional y también analista político, con quien estamos revisando su perspectiva sobre lo que ha sido este reciente desmantelamiento de un operativo terrorista a gran escala en contra de nuestro país. Un mecanismo que nos está aplicando, estaría apuntando a generar situaciones de conflicto y paralizar el país y crear las condiciones, probablemente, hacia una intervención extranjera. Le dejaba la pregunta antes de este receso musical sobre si estamos ante la aplicación de un nuevo formato de agresión en contra de Venezuela. ¿Esto excluye a las anteriores o se vale todo? Sí, bueno, todas las opciones siguen estando sobre la mesa, como lo dijeron alguna vez los voceros de los Estados Unidos y fundamentalmente del gobierno de Trump. Sigue estando todas las opciones van desde una gran variedad de garrotes hasta una gran variedad de zanahorias. Digamos, todas las opciones están en función del cambio de régimen, pero entendido el cambio de régimen en la forma más amplia posible. No solamente en el hecho de que pueda ser sustituido, digamos, los que conducen, sino inclusive toda la forma en que conducen, ya que no puedas ejecutar los lineamientos doctrinales que inicialmente te planteaste, ¿no? Entonces, un poco la acción del cambio de régimen tenemos que entenderlo con un amplio espectro. No solamente, por supuesto, si cambian los actores, mejor para los Estados Unidos y para todos aquellos que están involucrados en el tema, pero si puedes no aplicar la doctrina cual el chavismo, el presidente Chávez, el presidente Maduro, digamos, han alineado al país y al pueblo ha votado por ese alineamiento, digamos, también es una opción que extiende el ejercicio de la presión en función de los intereses en este caso, los Estados Unidos y de como dicen los rusos, a mí me gusta ese concepto de occidente colectivo. Esa visión de que va más allá de solamente los países, sino que está incluido países, dirigentes, industrias, todo un aparataje de gobierno a la sombra del mundo y que se categoriza como occidente colectivo. Creo que ese es un concepto bastante válido porque va más allá de solo occidente, que amplía el espectro a otros países y a otros actores. Entonces, bueno, es un poco el diseño de todas las opciones siguen estando sobre la mesa y ahora han utilizado el mecanismo de terror, que nunca lo han olvidado, pero que ahora lo desempolvan, lo que demuestra que ninguna de esas opciones, inclusive las que han fracasado previamente, no podrían traerlos, desempolvarlos a través con otras visiones y con otras acciones y volverlos a poner sobre la mesa. Sí, hay que recordar el caso del operativo de invasión Gedeón, invasión mercenaria, el intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, creo que fue en agosto de 2018, la utilización de drones explosivos. Yo creo que antes de que empezáramos a pensar de que se podían instrumentalizar los drones con fines de guerra, ya en Venezuela se estaba probando de muy mala manera las capacidades de los drones para perpetrar daño. Profesor, si alguien en la calle descreído de esta revelación, de estos planes
de grupos extremistas de la oposición venezolana de instrumentalizar el terrorismo, le preguntara, pero ¿cuál es el sentido político de explotar o pretender explotar un lugar como Plaza Venezuela, en donde indefectiblemente le va a causar daño incluso a personas que son opositoras? Es absurdo, le pudiese decir a alguien. ¿Qué le contestaría al respecto? Sí, bueno, en principio es interesante, hay varias cosas aquí involucradas. Por una parte, el símbolo que pretendían destruir. Ese es un símbolo, digamos, es un homenaje que ha hecho Venezuela un poco a ese esfuerzo que hicieron el mundo soviético y la Federación Rusa como heredero de esa Unión Soviética, digamos, en la Gran Guerra Patria contra los nazis. Y fundamentalmente es un símbolo antifascista y antinazi, pues. Y la destrucción de ese símbolo es una demostración de la debilidad por parte de un gobierno que ha levantado los símbolos antinazis, antifascistas, pero también que ha reivindicado buena parte de la lucha de los pueblos a través del socialismo y de los procesos de izquierda y revolucionarios. Entonces ahí está, por primera aproximación, la destrucción del símbolo. Luego, por supuesto, los daños que puede ejecutar a una población que es inocente, que pasa por ahí, pero luego viene el escenario de la mediática. Y disculpe, es que al lado de esa plaza, la Victoria de la Gran Guerra Patria, está la sede del SEBIN. Por supuesto, entonces ahí viene el ataque a las instituciones, fundamentalmente a los órganos de seguridad del Estado, que después vendría una narrativa de que ni siquiera son capaces de proteger la instancia de seguridad por excelencia ante un hecho como este, pues de subversión y de insurrección. Entonces están los símbolos a los cuales atacar. Luego, bueno, por supuesto, en este escenario de terrorismo siempre están los daños colaterales. Para muchos de estos universos, el que mueran inocentes es un daño colateral, un sacrificio que tiene que pagar Venezuela para sacar del poder aquellos que ellos han determinado, como toda esa narrativa contra el presidente Maduro, el socialismo y el chavismo y todo lo que ha significado para Venezuela el gobierno de la revolución bolivariana. Entonces, bueno, si muere alguna persona inocente, es parte del daño colateral. Así lo miden, y bueno, también es consecuencia de que no se hayan alzado en el momento oportuno contra el gobierno que los oprime. Pues es un poco la narrativa a construir. Y más que entonces generar las condiciones para una movilización interna para producir ese cambio de régimen, el objetivo sería, como el que nos indicaba, paralizar al país, paralizar sus instituciones, sus actividades, y crear las condiciones entonces de que sea a través de una intervención extranjera quien lleve adelante ese cambio de régimen. La pregunta que queda en el aire antes de este receso musical, señor Jonathan. Y 26 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Está en sintonía de la 104.9 FM en Caracas. Estamos conversando con el profesor Martín Pulgar, analista político e internacional, sobre los operativos de seguridad de las autoridades venezolanas para desmantelar esta trama terrorista que pretendía perpetrar ataques con explosivos a espacios públicos y también instalaciones sensibles y estratégicas del país. Esto para configurar el escenario de un cambio de régimen. La pregunta que dejábamos al aire antes del receso musical es si este operativo si buscaba paralizar al país y por ende, no sé qué eran las condiciones de una movilización interna, estaba buscando entonces las condiciones para una intervención internacional. Sí, para mí es claro que había la intencionalidad de algún tipo de intervención, no necesariamente tiene que haber una invasión per se. Por supuesto, aquí hay también mucho de todavía lo que no sabemos, de lo todavía que está velado, escondido en torno a todos. Me imagino que poco a poco saldrán otros grupos y otras personas vinculadas a estos intentos, digamos, y todo este arsenal importante que se ha ido descubriendo que tendría algún tipo de función. No hay que olvidar cómo iniciaron los conflictos en Irán, por ejemplo, que habían grupos, células durmientes dentro de Irán que armaron los drones, y desde los drones fue que atacaron grupos internos, inclusive algunos eran afganos,
por ejemplo, y algunos seguramente iraníes vinculados a Israel, inclusive aquella ataque con drones en la retaguardia profunda de Rusia, y que esos drones llegaron a esa retaguardia en una profundidad que no se esperaban. Aquí no podemos olvidar nada de estos manuales de intervención donde tú tienes unas células que van armando equipos de destrucción y en algún momento podían surgir algún ataque contra la dirigencia, que es lo que inicialmente se busca en muchas de estas paralizaciones como centros de gravedad políticos para destruir de alguna manera los mandos, el mando y control, lo que es el mando, el que gobierna, destruir el liderazgo. No olvidemos también el caso de Líbano con la destrucción de los Viper, los buscapersonas, a toda la dirigencia alta que fueron bombardeados con la aviación y después con los Viper toda la dirigencia media y baja. Digamos, aquí hay paralelismos que si empezamos uno a hurgar. Es decir, usted ve similitudes en la firma, la concepción, el diseño de lo que fue la operación, primero de Ucrania en contra de Rusia con el ataque a los aeródromos. Efectivamente se emplazaron una serie de galpones, vehículos con estos elementos de drones que luego fueron ensamblados y atacaron. Se repite el formato en la más reciente operación de agresión de Israel en contra de Irán, porque justamente cuando estaban en desarrollo las hostilidades, los drones salían del mismo territorio iraní para atacar objetivos dentro de Irán. Y fueron los que primero destruyeron buena parte de la seguridad antiaérea, por ejemplo, de Irán. O sea, los que destruyeron los cohetes y los misiles antiaéreos iraní parecieran que fueron estos drones armados y construidos desde el interno. Entonces tú te puedes imaginar que aquí hay algo... firma similar. Una firma similar, igual que lo del Líbano con la destrucción con los Viper, con los buscapersonas que destruyeron buena parte de la élite intermedia y baja de Hezbollah en ese caso. Entonces aquí hay como una firma construida con estos galpones y todos estos explosivos y no sabemos todavía qué podría existir en función de estas células que pueden ir involucrándose. Visto así, profesor, entonces Venezuela está colocada en un mapa de conflicto bastante complejo, porque se repiten los mecanismos e instrumentos de Ucrania, Irán, Líbano, y potencialmente se intentó hacer algo en Venezuela, lo cual entonces lo que han hecho las autoridades venezolanas para anticiparse, para que esto no ocurra, es un punto importante a favor de las autoridades y también para la paz de Venezuela. Por supuesto, y de América Latina, porque no puede estar de todo esto, no podemos olvidar primero la recompensa, que la llevas a un nivel significativo desde el punto de vista de lo que puede ser el objetivo, digamos, el caso del presidente Maduro, pero también de las Fuerzas Armadas, categorizar a las Fuerzas Armadas como un ente terrorista, porque la calificación de que en Venezuela no hay un gobierno sino una estructura terrorista y narcotraficante. Y las Fuerzas Armadas sería el brazo armado de ese ejercicio de terror y de narcotráfico, y después categorizar a América Latina como un objetivo militar en secreto en función de destruir a los carteles, pero también al comparar las Fuerzas Armadas como carteles con los carteles de los soles y todo esto, ya tú estás abriendo el escenario de un proceso de intervención mucho más profundo. En ese contexto entonces no sería nada innovador eso que se está aplicando a Venezuela, solo que cambia la nomenclatura, no son grupos terroristas sino narcotraficantes supuestamente, a lo que ya ha sucedido con Irán. A Irán, incluso a uno de sus cuerpos élites militares, el cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, ha sido categorizado por las autoridades norteamericanas como una supuesta estructura internacional de terrorismo, y con ello han justificado la neutralización de algunos de sus oficiales, caso Soleimani, que es el más sobresaliente de los oficiales que ha tenido o se ha proyectado así Irán, pero en otras oportunidades también se quiere endosarle a este organismo militar persa la característica de supuestamente ser una entidad terrorista. Pero vamos a ampliar este tema después de esta pausa. Vamos a escuchar un temita musical, señor Jonathan, y volvemos con el profesor Martín Pulgar.
casi las 2:38 de la tarde. Está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM en Caracas, y en sintonía del espacio En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano y con nuestro invitado especial en la jornada, profesor Martín Pulgar, quien estaba dejando ya planteada en la respuesta anterior lo relativo a esta imposición de un precio por la captura y cabeza del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos. Una iniciativa que a todas luces es una agresión y una instigación, pero quería revisar también con usted lo simbólico de la cifra, porque incluso esta sería superior a la que habían puesto antes los Estados Unidos contra otros archienemigos de los Estados Unidos, y por el cual, o a través del cual se generaron conflictos e invasiones, caso Afganistán y caso Osama Bin Laden. Es decir, con estas cifras, ¿qué mensaje está enviando Estados Unidos? Sí, bueno, por supuesto que esto abre un espectro bastante significativo. Ya lo era con todo el aumento reiterado de la recompensa, ahora a un nivel que prácticamente sobrepasa a cualquier otro actor de enemistad con los Estados Unidos, significativo, más que Bin Laden, más que algunos que eran claramente adversarios. Esto demuestra varias cosas. Primero, el daño que le hace la revolución bolivariana a los Estados Unidos como hegemón en el continente y en el sur global. Evidentemente, el impacto que significa la revolución bolivariana, lo que ha hecho, el impacto de cambio, de transformación profunda en Venezuela y en América Latina, a pesar de toda la mediática, la construcción mediática contra la revolución y contra sus dirigentes, es claro, pues es un mal ejemplo para ellos que hay que detener ya casi a cualquier costo. A pesar de eso, por supuesto, también aquí hay distractores, ¿no? Distractores en la política interna de los Estados Unidos, que precisamente con los casos de corrupción y acusaciones contra el presidente de Trump, con toda esta lista, pedófilos y todos estos elementos terribles desde el punto de vista humano, de ser verdad y que esté involucrado un presidente de una nación tan importante como los Estados Unidos, sería un ejemplo terrible para cualquier país, para cualquier sociedad. Sí, porque increíblemente para Estados Unidos, disculpe profesor, parece que es mucho más grave una falta moral de ese tipo que las acciones de intervención, masacre que puedan generar en otra parte del mundo. Claro, pero al final si es capaz de hacer eso, es capaz de hacer cualquier cosa, pues. Y eres el que nos gobierna, pues, de alguna manera. O sea, imagínate tú las implicaciones desde el punto de vista de un pueblo que tiene una condición ética y de moralidad, a veces que raya en lo fanatismo, ¿no? En el fanatismo en torno a ese tema. Entonces, por supuesto que hay unos distractores que se usan para eso. Luego, por supuesto, la figura que decía del caso de Venezuela como un mal ejemplo, y de la continuidad de la revolución bolivariana, que ha podido descifrar buena parte de los ataques de diferentes multiformes y de diferentes dimensiones, ha podido descifrarlo y ha podido vencer, por supuesto, sin no haber sufrido bastante elementos contra nuestra economía, pero de alguna manera hemos podido descifrarlo. Pero también los últimos éxitos económicos que hemos tenido, no solamente en recuperar la economía, y no tiene nada que ver con la presencia de una petrolera norteamericana que puede dar puede ser simbólico también en función de lo que significa que esa petrolera pueda trabajar en Venezuela o otras petroleras internacionales, pero que también tiene músculo propio a partir de la diversificación económica y que sectores que siempre estuvieron rezegados en Venezuela como actores de cambio o de nutrir la economía venezolana, ahora se encuentran en perfecto despegue en función de las exportaciones y de haber cumplido uno de los elementos clave para sostener todo este conflicto, que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Prácticamente todo lo que estamos comiendo, buena parte de lo que comemos, prácticamente lo estamos produciendo, tanto desde el punto de vista de la agricultura como el sector agroindustrial, porque buena parte también es procesado en Venezuela, y excepto en algunos rubros que no podemos producirlo, porque sencillamente nuestros suelos no darían eficientemente para ello, es procesado por nuestras industrias. Entonces, tenemos un parque industrial que nos alimenta, y tenemos unas tierras que nos alimentan y que nos puede convertir en algo que es fundamental también en una proyección geopolítica de primer orden en un futuro cercano, que es tener la capacidad de exportación de alimentos.
Fíjense que buena parte de todas las crisis que han sucedido en estas primaveras árabes se marcaron por las crisis alimentarias que generaron los cambios de régimen o el aprovechamiento para los cambios de régimen en el norte de África y en los países árabes. Y Venezuela tiene de alguna manera todo el potencial para cubrir nuestras necesidades y exportar y alimentar a parte inclusive del mundo. Entonces eso es significativo. Entonces tenemos un éxito económico, tenemos un éxito desde el punto de vista del liderazgo, tenemos factores internos. Profe, pero le dirá alguien éxito económico, pero que son mensajes que se reiteran, pero el dólar sube todos los días. Entonces, bueno, no es fácil, el éxito económico no está eliminado, elementos que todavía hay que controlar. Ciertamente el problema del dólar sigue siendo un problema significativo, porque estamos en el área del dólar, porque sigue siendo la moneda de intercambio internacional y de reserva internacional, y porque de alguna manera Venezuela ha estado a la sombra de la economía norteamericana. De hecho, sigue siendo nuestro principal socio, ni siquiera es China. Nuestro principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos, y seguimos de alguna manera alimentándonos y nutriendo buena parte de nuestras capacidades industriales y nuestras líneas de producción con bienes norteamericanos. Sin embargo, también si se está produciendo ese desplazamiento diario del tipo de cambio, hay que también hacer una retrospectiva de que ha sido superada esa etapa en que los saltos de esa cotización era superior a la que se está expresando en los últimos tiempos. Pero bueno, hay que matizar, como dice, que en ese contexto de agresión multiforme contra Venezuela, que se expresa a través de la economía, a través de la dependencia, porque estamos en la esfera, en el espacio de la influencia de Estados Unidos y del dólar, Washington aprovecha esa ventaja también para generar daño a la economía de nuestro país, como otros los espacios que instrumentaliza para intentar socavar el proceso bolivariano, que, como lo ha mencionado, para la perspectiva norteamericana es un mal ejemplo que hay que suprimir. Son las 2:45 de la tarde. Está en sintonía de En Contexto Radio, conversando con el profesor Martín Pulgar. No se aparte, receso musical y continuamos con el tema. 2:49 de la tarde, tramo final de este espacio En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, ya conversando con el profesor Martín Pulgar, que nos ha acompañado durante esta hora, y quisiera culminar esta conversación ya con la parte de la perspectiva hacia plantear soluciones. Ya revisamos ampliamente el problema, los ataques contra nuestro país, la tentativa de perpetrar acciones terroristas en contra de la población, generar un estado de conmoción interna. Pero ya visto y repasado esto, ¿qué perspectivas nos ofrece esta coyuntura? Y lo digo para que las personas, el común, puedan apreciar de que esto va más allá de alguien que quiere colocar unas bombas, supuestamente caprichoso porque quiere alcanzar el poder, porque le dijeron desde pequeña que iba a ser presidenta. Si esto tiene una lectura más allá y que tengamos herramientas como ciudadanos para poder interpretar que esto no es solamente el capricho mesiánico de una persona que quiere ser por la fuerza gobernar al país. Sí, bueno, aquí por supuesto implica a futuro, ¿no? Digamos, que nos proyecta a futuro. En principio, por supuesto, como pueblo tenemos que estar claro que estamos en una amenaza permanente, que está ahí, que no ha pasado ni siquiera porque se puedan reunir, ni siquiera porque se mejoren las relaciones. Implica que Estados Unidos ha modificado su interés o su intención del cambio de régimen, y el cambio de régimen a cualquier costo. Si bien se pueden abrir perspectivas de negociación de coyuntura, producto del petróleo, lo energético, el conflicto en otras regiones del mundo, y Venezuela es un proveedor confiable de alguna manera de petróleo y de energía de los Estados Unidos, porque está ahí cerquita, y son 100 años de relaciones, inclusive petroleras, de afinidades tecnológicas, inclusive tanto de refinerías como de calidad de petróleo venezolano. En fin, ahí está un mercado que para nosotros es importante abordar, y nosotros somos un proveedor importante para ellos a buena parte de sus refinerías y de sus mercados internos. Entonces, por supuesto, digamos, para nosotros tiene que estar claro que ese adversario está ahí, está jugando contra nosotros, quiere un cambio de régimen,
régimen, nosotros como pueblo tenemos que tener claro que eso va a ser así y que eso no va a cambiar en el poco tiempo. Y que hay que también como empoderarnos de ciertos conocimientos, conceptos y formatos de conflicto, porque a veces tendemos a querer despachar de que no existe un conflicto porque no es justamente una explosión, una bomba, un tiro, pero estamos envueltos en una dinámica de guerra no convencional. Seguro, bueno, el bombardeo inclusive mediático a nivel internacional sobre Venezuela, que todavía, a pesar de todo lo que ha sucedido en Venezuela, de los cambios muy positivos que hemos tenido, todavía muchas personas en el exterior se asombran al venir a Venezuela, porque no es lo mismo a pesar de todos los cambios que ha sucedido, y todavía hay una narrativa que somos el segundo o el tercer país más violento del mundo, cuando el mismo ministro Diosdado Cabello planteaba que Venezuela era uno y pico 1.98 homicidios por cada 100.000 habitantes, que no tiene ningún país de América Latina, y menos, por ejemplo, países como Ecuador o Colombia, 68. La misma México, que se pierde, Perú, que se pierden de vista en torno a estos números. Entonces, digamos, hay que tener claro eso, pero también nadie nos puede quitar lo andado, ni nos puede desviar del camino que de alguna manera se ha trazado, que es el fortalecimiento de nuestras capacidades industriales, de nuestras capacidades productiva, y de una población que está dispuesta a trabajar y que está empeñada en salir adelante en el país, digamos, y que buena parte tenemos que recibir a todos aquellos que se fueron, que quieran retornar para que sigan aportando a Venezuela para su futuro, y los que hemos estado aquí con todos sus altibajos, seguir produciendo, seguir actuando, y que eso no nos va a sacar ningún acto ni de violencia o intento o mediática nos desvíe del éxito que se puede alcanzar a través de la construcción, primero de un tejido industrial que está ahí, que se está perfeccionando, luego una sociedad productiva con las comunas, con todos estos mecanismos de participación que se están abriendo, y todas estas negociaciones inclusive con la oposición, digamos, que está de acuerdo con una vía pacífica de participación política que también está ahí, y que es un tejido que está prácticamente en expansión, todo consolidándose en un país con muchísima capacidad de futuro. Y que preservar la paz todos los días es una batalla y un conflicto de baja intensidad que se está desarrollando al tiempo que estamos realizando esta conversación, que las personas están en la calle realizando sus actividades cotidianas. Hay autoridades y organismos de seguridad que están enfrentando todos los días dramas como esta y desarticularlas para que justamente no se produzcan situaciones traumáticas, y que en este momento el profesor y yo podamos seguir conversando en tranquilidad, trabajando, y que usted que va en la camionetica pueda tomar su camioneta y llegar a su casa en tranquilidad. Aunque le parezca superfluo, que le parezca intrascendente, la paz solo la valoramos una vez que la perdemos, y no podemos darnos el lujo de probar a perderla para darle el valor sustancial que ésta tiene. Con este mensaje llegamos al final de este espacio de En Contexto Radio, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Agradecido con el profesor Martín Pulgar, quien nos ha vuelto a acompañar en este programa para revisar este tema que es importante verlo en perspectiva, analizarlo y no quedarnos simplemente en lo informativo, en el evento. Hay que ver más allá. Estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, el compañero Jonathan en los controles, David Navas en la transmisión del streaming. También puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Circuito VN Radio, en Instagram, YouTube, X, Telegram, Twitch, Facebook, y nuestro portal web venezuela-news.com. Agradecido con cada uno de ustedes. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y con esto concluimos otro